O como el segundo intento de video. Hola, profe. Así como lo habíamos concordado, aquí está mi video de la clase del día de hoy. Bienvenida a mi habitación. Qué pena la hora de enviártelo, pero acabé no sé mucho de llegar y aquí estoy como respondiendo por mi tarea. Eh, Tengo todo lo que tengo que decir. No había tenido el valor de hacer el video porque siempre había algo, o la bulla, o la perra ladrando y mamá hablando y no había podido lograrlo. Pero bueno, mi grupo era Yasmín, Natalia, Samir y Jamie y escogieron como buscar los temas más relevantes que se puedan encontrar en la segunda parte de Madame Bovary y entre esos yo escogí 5 temas que me parecieron como de suma importancia para poder hablarlo en este momento. Escogí el realismo literario, el segundo tema fue la idealización, el tercero fue el amor y entre el amor desprendo lo que es un amor despreciable y un amor reprimido. Como cuarto tema la religión y como quinto tema tengo lo que es la posición de la mujer o el papel de la mujer en esta segunda parte del libro. Ahora sí, como realismo literario se puede ver totalmente en toda la obra, no solamente en la segunda parte de Madame Bovary, sino en totalidad en toda la obra de Flower. Y esto surge tal vez por el hecho de que el concepto el concepto del realismo literario aparece pues como en la época de estos escritores. Ahora sí, el realismo literario se entiende como una imitación de la naturaleza en su detalle más descriptivo de esta, es decir, una reproducción exacta, completa y sincera del ambiente social en el que se vive y la época de este. Y eso lo podemos ver totalmente en toda la obra. Lauer detalla de una manera muy precisa el espacio y el ambiente en el que se está produciendo la obra, que es en Francia, en sus pueblos, y la época como tal en la que se está dando, que es en la 1830 y algo, y representa todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando se dice que cuando los esposos Bovary se mudan a Jonovich, no sé cómo se pronuncia, se mudan hacia ahí y comienzan como a dar esa descripción de ese nuevo pueblo, de sus campos, de sus llanos, de sus ríos, de sus casas, y esa parte en que dice como que se comienza como a mirar las primeras casas del pueblo rodeadas de cestas, de patios llenos de edificaciones, de carrozas, pues de carros, bajo árboles frondosos, como ese detalle tan perceptivo. O hay una partecita también del libro que decía como esa separación del río y el llano, que se encontraba como esa separación de lo blanco del agua y lo verde de la hierba. Entonces se ve como también mucho esa representación. Listo. Eso es muy importante la parte del realismo porque el escritor lo que hace es transportarte a través de ese detalle, de esa época de la que él te está hablando o de la que él está escribiendo. Mi segundo tema fue la idealización. La idealización se entiende cuando una persona, de una manera imaginativa, crea o enaltece, bueno, crea o pues como que sobresale a otra persona. Desde sus virtudes, desde lo que él mismo le compone a esa persona, le crea, desde toda esa percepción que tiene él, a pesar de que muchas veces eso no conlleva a su misma realidad. Aquí lo podemos presenciar en cuanto a Emma. Cuando Emma comienza como a idealizar a León en todo su furor. Entonces comienza desde los recuerdos, que es lo que comienza en el texto. Se empieza desde los recuerdos, cuando él recuerda pues su voz, lo que él le decía, su presencia. Y a su vez, cuando ella comienza como a imaginarlo de una manera diferente. Por ejemplo, se puede la idealización cuando ella imagina que él viene, que lo ve, y comienza a imaginar lo que podría haber hecho con él. Cuando él se va para París y comienza ya como a imaginar que él vuelve más guapo, más alto. eh, Toda esa parte es lo que conlleva una idealización de un amor hacia una persona. Ahora, aparte, la idealización no llega por sí sola. La idealización llega por causa del amor, que es nuestro tercer tema. Entonces, el amor se entiende como un sentimiento afectivo hacia otra persona o hacia una cosa, y eso conlleva la necesidad de tener, la necesidad como de surgir ante esa persona lo que es el deseo, la atracción, el bienestar y a su vez pues el mismo sentimiento. Y esto se ve en León y en Emma, que es lo que más habla como en la segunda parte, es como surge ese amor en ellos, esa admiración, esa atracción,
ese deseo, esa necesidad del bienestar de cada uno. Por ejemplo, cuando Emma se paraba en la ventana a ver cómo León se alejaba y por dentro, digamos, esa parte de verlo alejarse creaba en ella una tranquilidad al saber de que se iba bien, de que no le pasaba algo malo. Ahí aparece lo que es el bienestar. El segundo, cuando Emma siente ese remolino que baja del cielo, que le llega a ella, y ella descubre que es amor lo que siente por él, ese sentimiento, esa ruborización cuando lo ve, esa alegría, esa tranquilidad que le otorga esa persona a ella. Todo eso es amor. Cuando comienza a sentir ese deseo de sentir un beso, de sentir esa unión pues de sus labios, eso es lo que es la atracción, el deseo, el gusto y todo eso que conlleva ese sentimiento. Ahora, el sentimiento es correspondido porque en el caso pues de León, él comienza a ver esa parte de admiración de físico de ella y comienza a ver que su piel es muy bonita, que sus uñas, que el color de su cutis, que sus ojos color negros, grandes, con grandes pestañas, que su cabellera negra. Entonces ahí se enmarca también mucho de esa parte de idealización, de amor y de atracción hacia una persona. Ahora, a través del amor, entre esta segunda parte del texto, aparece lo que es un amor reprimido que se da entre ellos. Un amor reprimido que se da entre ellos. ¿Y por qué reprimido? Por el hecho de que Emma no es una mujer libre, es una mujer casada, una mujer que tiene que reprimir todos sus sentimientos por respeto a su esposo y pues también por respeto como a la misma sociedad, a su virtud, a su religión. Y en el caso pues de León, que tiene que sobrellevar esos sentimientos porque él reconoce que Emma es una mujer casada. Y ahí es donde se da como esos sentimientos de tristeza, de nostalgia, de desalojo al no poder expresar o no poder confesar eso tan grande que están guardando por dentro. Aparece también un amor despreciable y como amor despreciable se puede entender en el caso de Carlos y Emma. Carlos representa el amor y Emma representa el desprecio, porque al sentirse enamorada de León, comienzan a ver mucho más odio del que ya sentía por Carlos, por el simple hecho de que él no llena sus espacios, por el simple hecho de que él no cumple sus expectativas, sus deseos, no entiende sus sueños, sus anhelos, y la tiene pues como se casó con un hombre que la tiene viviendo en una vida que ella no desea tener, un hombre que no cumple con las expectativas que ella tiene sobre la persona que debería de ser su esposo. Entonces allá aparece ese desprecio total hacia él, ese odio, ese repudio interno, callado, silencioso que guarda, porque de cierta forma no se lo demuestra, entre comillas, mucho, no se lo dice directamente a él. Y pues Carlos representa el amor porque sigue viendo a Emma como una mujer hermosa, la mamá de sus hijos, la mejor esposa, etcétera. Como esa mujer pues que él ama desde el principio que la vio en el campo, en la granja de su padre. El tercer tema es el cuarto tema que tengo es la religión. Este tema me parece muy interesante por el simple hecho de que hablar de la religión, como lo habla Flower en Madame Bovary, de una forma un poco crítica, paródica, es muy fuerte al saber la época en la que se está hablando. Se está hablando de una época del 1800, una época en la que la religión, si en nuestra época todavía predomina, como no tan fuerte como antes, pero sigue predominando como algo que mueve las masas, que la gente sigue y sigue pensando en esa idealización adoctrinada de la religión, se ve en Flower una crítica fuerte hacia ella y se queda como en la sospecha o en la duda de que se está hablando de una época donde la religión es la voz, es el mando, es la ciencia, es el todo. O sea, ningún hombre se mueve a través del adoctrinamiento de la religión que tiene sobre ellos, sobre Dios, sobre la fe. Y aquí Flower muestra una crítica bastante fuerte hacia ella. Entonces, él comienza como a burlarse de ella, como a mostrar como esa parte del adoctrinamiento donde no puede ser. Entonces lo vemos en unos personajes como lo que es el farmacéutico y el sacerdote o el padre, que no recuerdo el nombre, pero que es el padre pues del pueblo,
y se comienzan a ver como esa parodia entre esas dos versiones. Entonces, digamos que Flower a través del personaje farmacéutico resalta de que la religión es algo propio, de que no es un adoctrinamiento, no es una fe económica ni constructiva para algunas personas y destructiva para otras, sino que él dice eh, que la religión es una aspiración natural. Él dice que la religión es una aspiración natural, que Dios es una necesidad del corazón, pero que no es algo que te adoctrina, que no, pues sí, que no es algo que te adoctrina a la sencilla razón de que tienes que tener fe y tienes que respetar a alguien, a ciertas identidades y hacer lo que esas personas digan. Él dice que la religión es algo libre y es algo que cada hombre debe llevar, pero no debe ser como una encarcelación para uno mismo. Es lo que trata de decir. Y a través de eso también se muestra algo muy fuerte, que es una parodia de una de las cosas más institucionales de la religión, que en este caso es cuando el bautizo de la hija de Emma, de, de Beatriz, no recuerdo el nombre, sí creo que es Beatriz, el bautizo de la hija de ella. Entonces se muestra como algo muy fuerte, porque el bautizo es como el primer mandamiento sagrado de la iglesia para todo hombre, ser humano, y aquí lo representan como una parodia cuando están como en la celebración de ese bautizo y llegan y le echan champaña en la cabeza a la bebé, representando la champaña al bautizo de ella, siendo una representación un poco bastante controversial a lo que es la religión como tal. Entonces se parodia eso, se muestra como una forma burlona a la religión. Hablan y dicen que la religión es charlatana, que la religión es una constitución económica con lo que es el diezmo, en la compra de la fe y todo el adoctrinamiento que tiene ella sobre el hombre. Entonces me parece muy interesante saber que una época de un siglo del 1800, que es algo donde la religión todavía es muy poderosa, se muestra como un escritor de esa misma época, sumergido en esa misma parte, parodia y habla de una forma respectiva, de forma burlona y de forma crítica sobre una identidad que es de demasiado poder en la época, y que si en nuestra época todavía lo es algo fuerte hablar sobre ello. Me imagino el choque de controversial que tuvo que haber tenido Flower en su época al atreverse a juzgar la religión de la manera que lo hizo, y que se ve de una forma muy fuerte en la segunda parte. Entonces me pareció un buen punto. Y como último punto tengo la posición de la mujer. Ese es otro tema que me pareció bastante controversial en la segunda parte del capítulo, porque como lo acabé de decir hace poco, en la época del 1800 en la que se representa toda la obra como tal, es una época que la mujer no es más que una persona de reproducción, de satisfacción del hombre y de máquina para los quehaceres de la casa. No es una posición, no tiene ninguna posición social diferente a esa, que es la que el hombre le pueda otorgar a ella. Y aquí en el libro se marca como si Flower, siendo una persona masculina, siendo un hombre, supiera y enmarcara la posición de la mujer como algo que debe de cambiar. Y lo vemos en un párrafo muy pequeñito del texto donde donde Emma está embarazada y ella dice como deseo tener un hijo, deseo que sea un hombre el que nazca, por el simple hecho de que va a ser una persona libre, una persona que pueda seguir sus deseos, que pueda disgustar de sus placeres, que es una persona que va a tener una posición social, que no va a ser juzgado, que es una persona que puede hacer lo que quiera, sin necesidad de pensar o de llevar la carga de la convicción social. Y luego ya dice, porque en el caso de la mujer nuestros deseos tienen un inconveniente social, porque no somos libres, porque no podemos lograr lo que deseamos hacer con nosotras. Entonces es muy, muy, muy importante ver cómo Flower choca, siendo un hombre de esa época, cómo reconoce la posición tan baja que tiene la mujer en esa sociedad. Y en vez de verlo como una parte patriarcal, siendo él una persona masculina, verlo en una parte posesiva,
muestra a la mujer desde su parte más oscura, entre comillas, de su parte como más oscura de su vida, de como, miren, en esa época del 1830 y algo, miren que la mujer también tiene deseos, tiene aspiraciones y que nosotros, por el simple hecho de que somos hombres, no le damos esa oportunidad, que es lo que relativamente ya quiere decir, como quiere Flower decir en ese pequeño capítulo, en ese pequeño fragmento de toda la obra. Entonces, y nace, y lo más caso es que cuando nace mujer, ella se desmaya, y hay una parte del texto que dice que la niñita, ¿cómo vamos a llamar a la niñita? Y es por el simple hecho de que ella está reconociendo en ese desmayo y en esa parte de niñita, está reconociendo de que es una mujer que va a ser igual a ella. Es una mujer que va a tocar coser los calcetines a su esposo, va a tener que estar que tejiendo, ocupándose de la cena, de que todo esté limpio, organizado. Está a la disposición de cuando su esposo desee tener un encuentro sexual con ella, de que está hecha para cuidar a sus hijos, para no aspirar absolutamente nada más, porque es una simple mujer. Y ya como que en ese desmayo podría decirse que representa como esa convicción de desagrado por no haber tenido un hombre que podía ser libre, que tuvo una mujer que va a ser igual a ella, que está como encarcelada en sus deseos y su imaginación. Entonces es muy importante. Y por último quiero añadir que Flower, como otra crítica a la religión, él dice que la literatura es un mundo aparte, es una forma de la persona de escapar de todas esas convicciones sociales que se puede tener en la época. Es una forma de imaginar y crearse un mundo del que uno quisiera vivir y hacer parte, que es lo que vive Emma cuando Emma lee. Entonces hay esa parte cuando llega Madame Bovary madre, la mamá de Carlos, y le dice a ella que le dice a él que para que su mujer mejore, que la aleje de todos esos imaginativos literarios, que eso le ayudará a tener una posición diferente, porque la literatura lo que hace es comerle pues la mente, llevarla a una imaginación y alejarla totalmente de la religión. Entonces ahí se ve otra crítica totalmente fuerte por el simple hecho de que la literatura como tal es como esa parte que te arranca del adoctrinamiento, es esa parte que te dice detente, detente porque algo en la sociedad está sucediendo de una manera diferente. Entonces es muy chévere ver como un escritor de esa época donde la religión es predominante, donde el patriarcado también lo es, donde la mujer no tiene ni razón ni voto, crea una obra de Madame Bovary con todos sus prospectos y da a entender de que el adoctrinamiento es algo de lo que hay que despojarse y que la mujer también tiene convicciones sociales que quiere cambiar, pero que no es escuchada. Como que en ese momento un escritor masculino le da un poco de voz a una mujer y a través también pues cómo se representa el amor y cómo representa el realismo literario, que es lo más predominante en toda su obra. Esos son los temas que yo escogí y pues espero esté bien. Muchas gracias por la oportunidad, profe. Y discúlpame la hora de enviarlo, pero no sé mucho llegué y pues yo tenía todos mis apuntes, pero no había tenido como el tiempo para hacer el video y por la bulla, y ahora que no hay tanto escándalo y bullicio de la gente aquí en mi casa, puedo como mandar algo un poco mejor. Muchas gracias, profe. Buenas noches.